Hola amigos de Internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. En este video aprenderemos un poco sobre los sistemas de particionamiento de los discos y haremos un desarrollo en ROS que nos permita leer la información del MBR, donde se almacena la información de las particiones del disco duro, que haría como una actividad para la persona que está asistiendo al curso desarrollar con lo que aprenda en este video el programa que lea la información del GPT. Este video está inspirado en el video número 42 de mi canal institucional, en donde hablamos de los mismos conceptos, pero desarrollamos una aplicación en Go que lee tanto el MBR como el GPT y le puede servir como modelo para desarrollar la versión del GPT en ROS. Recuerden que este video hace parte de una lista de reproducción que recomiendo ver siempre de manera secuencial para que se puedan adquirir los conocimientos de manera gradual. Una vez hecha esta aclaración, continuamos. Una forma de almacenar las particiones en un computador es a través de algo que se llama el MBR. Hoy en día los equipos modernos ya no utilizan el MBR sino el GPT, pero todavía hay equipos que utilizan el MBR. Entonces por eso vamos a hablar del MBR todavía y explicaré el GPT al final del video, o más adelante en el video. El MBR consiste de un solo bloque del disco duro, el cual son 512 bytes dividido en tres partes. La primera parte es donde se almacena el código de arranque, la segunda es donde se almacena la tabla de particiones y la tercera es lo que llamamos la firma o número mágico, que es simplemente un número que el computador verifica que esté allí para saber si el bloque es considerado válido. Si este número no es el 55A, entonces el sistema dice que este bloque no es válido y no le da el control. Entonces es una firma, simplemente una verificación. Si está, él le hace todo el proceso de arranque y si no, simplemente lo ignora, así los datos sean válidos. En esta zona del código es donde se almacena el lenguaje de máquina, de manera numérica, el código en ensamblador que se ejecuta cuando el sistema arranca. Usted prende un computador, hace un proceso de verificación y luego ese programa le da el control a este programa almacenado acá. La tarea de este programa es simplemente venir a esta tabla, determinar cuál de las cuatro particiones está activa, ya voy a hablar de eso, y darle el control al programa que está almacenado en donde comienza esa partición, ya sea a través del LVA, que sería lo ideal, o en discos más pequeños serviría el CHS. Esta tabla que se encuentra acá tiene cuatro entradas, cada una de 16 bytes. La primera entrada va desde aquí hasta acá, la segunda, la tercera y la cuarta. Y la forma de entender estos bytes es la que se presenta a continuación. El primer byte, es decir, esta columna para las cuatro particiones, indica el flag de boteo. Si ahí aparece un número 80, ya estoy hablando en hexadecimal, 0x80, quiere decir que es la partición activa. Si es 00, quiere decir que no es activo. En una tabla de particiones solo puede haber máximo una partición activa y esa será la que el programa que está aquí le va a dar el control. Si no hay, pues simplemente saldrá un error y no iniciará la máquina. En particiones pequeñas, pues esto tiene sentido el CHS, que es como se ubicaba una partición hace un tiempo, cuando se utilizaba el MBR, utilizando algo que se llama la BIOS, el sistema básico de entrada y salida. Hoy se utiliza otro sistema, entonces esta información no es muy válida hoy en día, especialmente por el tamaño de los discos. El CHS simplemente es el valor del cilindro, la cabeza y el sector almacenado en estos 3 bytes. Cada byte no representa uno de estos datos, simplemente hay uno que es más grande. ¿Sí? Pero en los tres se almacena la información del cilindro, la cabeza y el sector. Entonces esta sería la ubicación donde comienza la partición, este sería el CHS donde termina la partición, este byte que está acá es el byte que dice qué tipo de información es la que está almacenada allí. Ahora veremos una tabla más adelante cuando hagamos la demostración. Entonces este numerito, que sería el quinto byte de esta columna, me dice el tipo de partición que hay almacenado allí. Luego aparecen los bytes del 9, desde aquí del 9 al 12, que es el LBA, que es el número del bloque en donde comienza la partición. Entonces yo puedo saber dónde comienza la partición a través del LBA o a través del CHS si el disco no es muy grande. Si es muy grande, pues estos valores ya se quedan pequeños. Y acá se almacena el tamaño de esa partición. Entonces en los equipos de hoy en día que tienen discos tan grandes, pues ya estos valores se quedan pequeños y por eso necesitamos el sistema de GPT que ya vamos a hablar. El sistema de GPT es una tabla de particiones que utiliza no un bloque, sino que utiliza 33 bloques y una copia de esos 33 bloques al final del disco.
Entonces, solo por compatibilidad y para evitar accidentes con unos programas viejos, se sigue almacenando el primer bloque, o sea, el que tiene LVA 0, como la información del MBR con unos valores fijos. Y luego aparecen los 33 bloques con toda la información de la tabla de partición. Entonces, como puede ver, el GPT es mucho más completo con respecto al MBR. El MBR es solo este bloque, el GPT son 33. El primer bloque de los 33 del GPT tiene el encabezado. Ahorita voy a mostrar una tabla de qué es la información específica que hay en el encabezado, pero en esencia es la información del número que identifica el disco, la versión del LVA, bueno, el LVA de respaldo, es decir, este numerito donde comienza, las sumas de comprobación, etc. ¿Qué pasa cuando aquí el sistema viene a esta tabla y da cuenta que la suma de comprobación de esta información es inválida? Pues él viene al respaldo y restaura esto. ¿Qué pasa si cuando se restaura sigue siendo inválida? Entonces se anula el acceso al disco y se pierde todo el acceso. Ahora, aquí tenemos ya no la posibilidad de almacenar 4 particiones, sino 128 particiones. Y cada partición entonces gasta 128 bytes. Acuerde que hace un momento, lo mostraba hace un momento, una partición aquí son solamente 16 bytes y ahí se almacena todo. Ya en los nuevos sistemas son 128 bytes que se utilizan para guardar la información de una partición. Entre ellas tenemos 16 bytes para el tipo de partición, 16 para el número de identificación único, 8 para el LVA inicial, 8 para el LVA final. El LVA es el número del bloque, ¿sí? Unos atributos, el nombre. Estos son ejemplos de estos UID únicos. Entonces, si aquí aparece este número en hexadecimal, esto tiene un formato que más adelante hablaremos. Entonces decimos que es Linux. Si tiene este sería la memoria virtual de Linux, así entre otros. Entonces vemos cómo la complejidad cambia porque la información que se almacena es mucho más completa. Ahora, el encabezado tiene la firma, que es esta cadena que está aquí almacenada en este formato. Ya voy a hablar qué significa este formato. El número de la revisión, el tamaño del encabezado, el CRS del encabezado, bueno, en fin, toda una información que es necesaria para poder construir una estructura de datos en ROS o en Go para poder leer esa información del disco. Ahora, ¿qué significa este tipo de tipo de codificación con respecto a esta otra? Entonces se refiere a la forma de almacenar un número en este caso en el disco. Si estamos hablando de este número, entonces este primero 1A se dice que es el bit más significativo y este 94 es el menos significativo. Ahora, si está almacenado en esta forma, quiere decir que la información del valor menos significativo está en esta parte y se almacena hacia el más significativo. En cambio, cuando estamos hablando de big tal, quiere decir que primero va la parte más significativa hacia la menos significativa. Y eso es importante porque si uno no tiene claridad en qué formato está almacenada la información, entonces se interpreta mal. Entonces usted puede coger una calculadora, solo por mostrar, colocar este número en hexadecimal, decirle conviértalo a decimal y va a obtener un número, pero si lo escribe en sentido opuesto, o sea, si lo escribe así o así, se va a dar cuenta que el número es totalmente diferente. Entonces es muy importante saber la tabla en qué codificación tiene cada uno de los elementos para poderlo interpretar correctamente. Bueno, entonces vamos a hacer unas prácticas de tanto el MBR como el GPT en nuestra máquina virtual y luego haremos una aplicación en ROS que nos lea la información del MBR. No haremos la del GPT, queda en el video institucional la forma hacerlo en Go y le queda como una actividad para que usted con lo que aprenda hoy pueda desarrollar su propia aplicación del GPT y no hacer el video tan largo. Bueno, lo primero es con la máquina apagada. Vamos a venir a configuración y vamos a adicionar 2 discos pequeños para hacer una prueba. Entonces vamos a decir almacenamiento, vamos a ubicarnos acá y le vamos a agregar un nuevo disco. Entonces le vamos a decir crear un nuevo disco. Él le dice que si este nombre, no importa, puede dar el nombre y 8 GB está bien, es solo para hacer una prueba, inclusive si desea hacerlo más pequeño no hay problema. Le digo crear y ahí hemos creado el disco, ¿cierto? Cuando yo le diga seleccionar, entonces ya quedó conectado a nuestra máquina virtual. Entonces ahora que entremos a la máquina virtual vamos a ver que tiene 2, pero no vamos a hacerlo solo con 2. Vamos a crear otro disco, perdón, le vamos a decir crear, el nombre no importa, 8 y le decimos crear. Entonces quedamos ya a seleccionar y vemos que aquí quedó con 2 discos. Entonces quedó con el disco donde está instalado el sistema y con 2 discos nuevos. Haga de cuenta que lo acaba de comprar y conectar en el computador. Ahora, en este sistema yo activé la opción de UEFI.
Si usted no activó esta opción, quiere decir que su disco principal, el que esté donde está almacenado Debian, está en el formato MBR. Si lo instaló, si le activó la opción UEFI, como lo hicimos en el video inicial, entonces este primer disco está en el formato GPT. Entonces, para que tenga claridad de eso, vamos a decirle aceptar y vamos a iniciar la máquina virtual. Bueno, usted ya sabe que hay que esperar a que inicie para saber cuál es el IP que le va a asignar nuestro router Wi-Fi y poder trabajar desde nuestro Visual Code. Esperamos ahí un poco. Y aquí lo tenemos. Es el 192.168.68.122. Entonces minimizamos, vamos al componente de Visual Code instalado localmente para que se conecte al 122. Ya lo tengo allí. Recuerden que si no aparece en la lista, pues son del más, SSH, Gutiérrez o el nombre de su usuario, arroba y el IP que la máquina le informó y el menos A. Entonces le voy a decir acá 122, clic derecho, conectar. Bueno, entonces vamos primero a trabajar, vamos a darle la clave aquí del usuario. Vamos primero a hacer unas demostraciones a nivel de las particiones y ahora vamos a trabajar en ROS. Entonces primero vamos a crear una carpeta mkdir llamada mbr, que es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a decirle aquí abrir mbr y ok. Ya estamos listos para trabajar en ROS, pero todavía no. Entonces voy a cerrar un poquito esto y voy a agrandar esto. Ok. Esperamos que abra la terminal. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una aplicación de Linux para crear las particiones. Entonces esta es la primera práctica. Vamos a evidenciar que si yo creo una partición, un sistema de particionamiento MBR, máximo me va a dejar crear 4 particiones primarias. Y luego particionaremos el tercer disco, en este caso, que tiene la máquina, para que lo haga en GPT y ver que podemos crear más de 4. Y luego haremos una aplicación en ROS que nos lea la información del MBR. Muy bien, entonces vamos a decir, como eso es un comando que afecta el sistema principal, entonces necesitamos hacerlo con el comando sudo. Entonces vamos a decir sudo fdix, hay otros comandos, ahora les muestro otro, /dev, que es el dispositivo, y el SDA se refiere al primer disco duro. El SDA es el primer disco donde está almacenado todo nuestro Debian. Si yo le doy enter y le doy la clave, aquí sale un prompt. Entonces aquí con la M yo puedo venir y decir, venga, ¿cuáles son los comandos? Y aquí vemos todos los comandos, ¿cierto? Entonces mire que aquí estamos en sistema GPT y yo puedo decirle P para imprimir. Entonces hundo la P y aquí nos aparece la información, ¿cierto? Entonces aquí está VirtualBox, en sistema GPT, estos son los números, aquí están las distintas particiones que tiene este sistema, ¿cierto? Bueno, ahora con la letra Q me salgo. Vamos a borrar la pantalla y a mostrarle lo mismo, pero ya no con fdix, sino con cfdix. Entonces, esta es otra aplicación que hace lo mismo, pero de manera pues más amistosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, usted decide cuál utiliza. Voy a utilizar la otra, pero no hay problema, cualquiera de las dos que utilice. Bueno, ese es con relación al disco que ya está. Vamos a hacerlo con el primer disco que adicionamos, que en este caso sería el SDB. Y el tercero sería el C. Entonces la última letra representa el disco y el número después de la letra representaría la partición. Entonces esta sería, por ejemplo, aquí la tercera partición del segundo disco duro. En este caso no hay que indicar ningún tipo de partición. Vamos a editar el segundo disco duro. Le vamos a dar enter y aquí aparece listo. Si hago P, pues no hay nada todavía, eso está todo vacío. Entonces observemos la M de la ayuda. Cambia un poco. Él está por ahora, dice que es MBR, pero vamos a decirle que vamos a crear una partición. Entonces, para los sistemas PC vamos a usar o esta, que es el GPT, el MBR, o esta, que es la del GPT, ¿cierto? Este es para otro tipo de computadores, los que usan sistema IRIX, y estos son los de Sun. Bueno, muy bien, entonces vamos a darle vamos a crear una nueva tabla de MBR. Perfecto, ya está. Ahora vamos a crear. ¿Cómo se crea? Entonces aquí aparece N para añadir una nueva partición. Entonces N. Aquí me aparece, ¿sí ven? Quiere crear una partición primaria o una extendida. Entonces recuerden lo que yo mencioné. Yo puedo tener en el MBR máximo 4 particiones primarias. Entre las 4, una extendida, una sola. Y esa extendida la puedo subdividir en varias lógicas. Esa información de las lógicas ya no se almacena en el MBR, sino en una estructura similar al MBR, pero en otros bloques del disco, ¿cierto? Donde solo se puede, de las 4 entradas, solo se almacenan 2, pero eso sería
un tema pues para un video entero. Entonces por ahora hagámoslo P, vamos a darle Enter. Puedo darle un Enter simplemente porque aquí aparece valor predeterminado, entonces Enter. Número, también aparece predeterminado el 1, pues Enter. ¿Dónde comienza? Yo sugiero dejar el valor que él indica, en este caso 2048, Enter. El tamaño, entonces aquí yo puedo utilizar, por ejemplo, distintos tamaños. Recuerde que el disco que creamos fue de 8 GB, entonces yo puedo decir más, veanlo acá, el tamaño, vamos a decir que es de 300 megas. Podría ser kilos, megas, gigas, teras, petas, ¿cierto? Entonces, Enter. Y ahí quedó creada una partición, él por defecto la crea de tipo Linux de 300 megas. Bueno, vamos a darle una P y aquí la vemos. Este es el número que yo le decía que identifica la partición. Si yo hundo la T, ¿y cómo sé que es la T? Pues volvemos a hundir la M de ayuda. La T, ya se me perdió aquí la T, aquí está la T. Cambiar el tipo de partición. Entonces, si yo hundo la T, él me dice, pues, ¿quiere ver la lista? Entonces, si yo hundo la L, mayúscula, aquí aparece la lista. Entonces, el 83 en hexadecimal, estoy hablando, es Linux. Entonces, por ejemplo, la memoria virtual de Linux sería 82, o si quieren los sistemas Windows, o bueno, en fin. Entonces, solo por hacer una práctica, vamos a decir que esa es tipo B para FAT32. Entonces, yo digo B, y cuando yo diga P, imprimir, me dice que es una partición FAT32. Vamos a crear otra, N. Vamos a decirle que es primaria también. Vamos a decirle que es la número 2, Enter. Que comience donde él diga, está bien. El tamaño, vamos a decirle que esta es de 100 megas. Enter. Y le vamos a dar P y ahí aparece. Y creemos una tercera, vamos P, primaria, tercera, tal, vamos a decirle que esta es de, no sé, 500 megas. Vamos a darle P y aquí aparece, vamos, ya llevamos 3. Entonces vamos a cambiarle el tipo a esta, solo por jugar un poco. Entonces vamos a cambiar el tipo, ya me pregunta de las 3 cuál quiere cambiar, yo le voy a decir que voy a cambiar la tercera, perfecto. Y le voy a decir que la que quiero poner allí solo por experimentar un poco va a ser 9F, no importa, que 9F. Entonces aquí aparece, dale, aquí está, B, 83 y voy a crear una nueva, N, primario. Mire que ya me dice, yo le sugiero extendida porque se va a quedar sin, no voy a decirle primario, que ahora no voy a trabajar las extendidas, primario. Enter, voy a decirle que use todo, no, todo no, voy a decirle que use 200 megas. Enter, listo. Mire que no utilicé todo el disco era de 8 gigas. Pero cuando yo intente crear una nueva, me va a decir, no, qué pena, ya no puede crear más. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces voy a borrar no, así, voy a guardar. Entonces W. Entonces ya quedó ese disco con esas particiones. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el tercero, con el disco C. Entonces C, Enter, no me van a equivocar con las letras, por favor. M, vamos a pedir la ayuda, pero esta vez le voy a decir que va a estar en un sistema GPT. Entonces voy a decir la G. Ya está, GPT. Entonces si hago P otra vez, pues aparece el sistema, ya dice aquí que es GPT. Le voy a decir nuevo, y mire que ya me aparece de 1 a 128. ¿Cierto? Entonces 1, donde él diga el tamaño, por ejemplo, de 200 megas, Enter, y listo, ya quedó. Tipo File System, lo mismo, N, partición 2, tan, otro tamaño, digámosle 300 megas, Enter, ahí está la otra, N, partición 3, muy bien, tan, tamaño 400 megas, y todavía tenemos espacio, mire, son 128. Podemos seguir, hagamos otras dos solo para practicar, que sí es verdad. Hagamos esta de 100 megas, ya llevamos 4 y puedo seguir y mire que no hay problema. ¿Por qué? Porque este puede llegar hasta 128. ¿Listo? Entonces 5 y dejámosle que esta es de 400 megas. Y ahí la tenemos. ¿Puedo cambiar el tipo? Entonces T, y me dice cuál va a cambiar, va a cambiar el número 2. Entonces L para mirar los listados. Entonces ahí aparecen pues todos los listados que quiera, ¿cierto? En este caso vamos a decirle que es la 17, vamos a decir, sí, 17. 17, ahí quedó, un tipo diferente. Estos son los valores, pero uno escoge el numerito acá. Cuando haga P, pues él me dice que ya cambió acá. Perfecto, vamos a decirle guardar. Mire que si yo edito ese disco, observen cómo está. Yo le digo acá, voy a editarlo, pero con el CFDX, el mismo. Pues aparece la misma información, ¿cierto? Yo puedo darle enter acá, puedo venir acá y decirle, porque estoy en salir, ¿no? Cambiar el tamaño, suprimirla, cambiar el tipo, entonces puedo darle enter y escoger acá el tipo. Entonces es otra forma de hacer lo mismo, ¿cierto? Bueno, en write, bueno, en fin, puedo ir haciendo todo lo que quiera, guardar, bueno, salir. Muy bien, ya está.
Entonces, eso es la primera demostración que quería hacer, era cómo crear dos discos duros adicionales a nuestro sistema y practicar particiones tanto del MBR como del GPT. Ahora vamos a trabajar un poco con la parte del programa. Entonces vamos a hacer un programa. Bueno, antes de hacer el programa se me olvidaba un comando. Vamos a hacer un comando que es el siguiente. Entonces, con el comando sudo de nuevo vamos a utilizar un comando que se llama xxd. Entonces le voy a decir que me lea del disco duro 512 bytes. Ya sabemos que ese es el tamaño de un bloque. Que me va a leer un solo bloque y que me va a leer el primer bloque del disco B. Al darle Enter, él me va a mostrar, estos son los 512 bytes de ese primer bloque. Entonces aquí está la firma que yo les mencioné, esta que está aquí, de acá hasta acá, es la tabla de particiones y de aquí hacia arriba es el código donde se almacena el programa, el ensamblador. En este momento no hay nada allí, pero ahí es donde se almacena. Entonces está la tabla. Aquí vemos los tipos, ¿cierto? Aquí está el DE, ¿se acuerdan de Windows, 83 Linux y ahí están los otros? Si yo hago lo mismo, pero con el C, pues también aparece, pero aparece con unos números fijos. Entonces estos son los números que ya está la tabla de partición, aquí están las 4. Entonces cuando aparece así es porque estamos en un sistema GPT. Si yo le digo aquí que me lea 2, entonces este que está acá, perdón, no sé, a ver si aparece aquí, 1024, eso es. Este que está acá, este era el primer bloque. Este es el segundo bloque. Entonces ya aquí aparece la firma que les mencioné ahora a nivel teórico, FIPART. Entonces ahí nos damos cuenta, les muestro la gráfica nuevamente, que eso que le acabo de mostrar allí es precisamente esta firma que está aquí. Y ahí todo este bloque es lo que estoy mostrándole allá. Entonces, esta información que aparece aquí ya un poco más detallada está almacenada aquí en forma hexadecimal. Entonces uno tiene que hacer un programa que interprete eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro primer programa es ¿cuál? Vamos a hacer un programa que nos muestre exactamente esto que está aquí, exacto como está aquí. O sea, que nos lea ese primer bloque del disco duro, que nos lo muestre en hexadecimal y que nos muestre la representación de esos números en hexadecimal en ASCII si tienen algún tipo de representación. Si no lo tiene, entonces ponemos un puntico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ese primer programa. Ahora sí venimos acá y le decimos crear un programa. Crear un programa. Entonces el programa se va a llamar read mbr versión 1. Vamos a hacer solo dos versiones y listo. Esto que sale aquí. Bueno, entonces vamos a ir despacio, pero que quede todo bien claro. No se me van a asustar ni a preocupar por las cosas que vamos a hacer. Bueno, vamos a borrar la pantalla y perfecto. Entonces vamos a hacer el primer programa, leer el MBR versión 1. Programa que lee todos los bytes del primer bloque del disco, 512 bytes, llamado el MBR, Master Boot Record, en donde se encuentra la información de las particiones primarias. Las lógicas no están allí, claro. Bueno, en Linux se pueden consultar con este comando y ahí queda en el comentario, por si lo quiere repetir. Para este caso, entonces necesitamos una serie de decirle a Ross que vamos a usar file, read, porque necesitamos leer archivos, porque en los sistemas Unix todos son archivos, todo. Entonces los discos se representan en archivos, que fue lo que vimos hace un momento. Este entonces es el primer disco, ¿cierto? Pero ahí si yo le digo muéstreme lo que hay en dev, pues aquí aparecen un poco de dispositivos, ¿cierto? No solo los discos, sino todos los dispositivos, memoria, todo está ahí. Bueno, vamos a borrar, por ahora está así. Y vamos a usar estos dos elementos por lo siguiente. Vamos a hacer algo, vamos a crear algo que se llama una estructura de datos, que es simplemente una serie de variables con un solo nombre. Todas esas variables tienen un solo nombre. Vamos a decirle a Ross que lea un bloque del disco y que grabe toda esa información directamente en forma binaria en esa estructura. Y después la estructura ya nos queda llena. ¿Sí? Bueno, pero vamos despacio, no nos preocupemos por eso. Vamos a declarar una constante para el tamaño de 512, que ya sabemos que es el número de byte de ese bloque. O con lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder hacer un programa que haga esto, que diga aquí, todavía nos falta, pero es esto, así de sencillo. Leer el MB, le digo de qué disco, en este caso el segundo, lo guardo en una variable y lo imprimimos así, de una manera directa, inclusive así se puede hacer. Directo, sin nada, imprímame esto. Pero necesitamos decirle aquí un pequeño artificio que Ross me obliga aquí a hacer, al menos no sé hacerlo de otra forma, en donde yo le paso la dirección de los datos que leímos, porque esto que llega aquí es realmente un arreglo de caracteres, de enteros sin signos de 8 bits, para ser más exactos,
Y entonces con este artificio acá vamos a poderlo interpretar directamente, bien bonito, así como le mostré la dirección en hexadecimal y en ASCII. Entonces vamos a hacer eso acá. Entonces vamos a declarar esto que está acá. Entonces vamos despacio. Entonces vamos a declarar una estructura muy sencillita, en este caso es esta. No nos preocupemos un poco de la sintaxis ahora, no es el momento de explicarlo, pero en esencia es que vamos a crear una estructura llamada block byte, ¿vale? Aquí está, que me va a recibir una referencia a un arreglo de enteros sin signo de 8. Por ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que en un video anterior nosotros vimos cómo enseñarle a Ross cómo imprimir algo. Entonces lo que le vamos a decir, y vimos estas dos líneas, lo que vamos a ver es cómo en el módulo pues en display de FMT, cómo decirle cómo va a imprimir un bloque byte. Por eso es que necesito hacerlo así. Entonces para que el print diga, esto es un bloque byte, entonces se viene a ejecutar esto que está acá. ¿Listo? Entonces por eso es para eso. Bueno, a ver, copiándolo de poco a poco para poder ir explicando. Entonces aquí estamos declarando dos variables mutables, ¿cierto? La primera es una cadena, la que está, nueva, una cadena vacía, y un entero. Ojo con esto que quería explicar esto. Yo podría haber dicho 0, igual a 0 y perfecto, pero si lo hago 0 por defecto es de 32 bits. Yo quiero que sea sin signo de 64 bits, especialmente si usted quiere utilizar este código para leer los discos grandes de Vendir. Necesitamos esto así. Bueno, lo otro. Recuerden que esta función FMT necesita que nosotros utilicemos un comando que se llama el write, el macro write, para escribir algo allá. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, con este macro write, yo le estoy escribiendo en T, que es este elemento que está aquí, que explicamos en un video anterior, y esto que está acá es simplemente lo siguiente. Le estamos diciendo, bueno, yo quiero que me imprima este valor de 0, pero utilizando 8 espacios, y me va a rellenar con ceros la parte inicial. Eso es lo que quiere decir ahí. Creo que este 0 aquí me sobra, es así. Ahora miramos a ver. Si me da error, pues ya sabemos que es así. Pero bueno, entonces lo que estoy diciendo, imprímame este 0, pero rellenando con 0. Me hago entender. Si aquí no fuera 0, sino un 1, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Eso es lo que quiero decir con esto. Si aquí hubiera puesto 10, pues serían 10 espacios. Entonces, si aquí no hubiera sido 0, sino 15, entonces sería 15, algo así. ¿Cierto? Entonces me respeta esto. ¿Y para qué? Para poder hacer el comando que vimos hace un rato, que me va a imprimir de esta manera. ¿Listo? Agreguémosle esto, así como está aquí, 2 puntos, y no la rayita, que nos quede igualito como está este. Bueno, muy bien. Entonces, este primer comando lo que nos va a hacer es imprimir este primer 0 que aparece aquí, este primer 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a imprimir, aquí está de 2 en 2, ¿no? De 1 en 1, para que no lo haga así, sino así como está acá. El G me lo agrupan de a 2, así. Yo quiero así. Esto, y ahora vamos a imprimir esto. Solo que a medida que vamos a imprimir este detalle, vamos a construir esta cadena, que es la cadena que va a ir acá. ¿Listo? Entonces, para eso es esta cadena que está aquí. Entonces, vamos despacio. Vamos a hacer un ciclo, acá, después de este write, un ciclo, vale, aquí está, que es lo siguiente. Ese ciclo me va a recorrer todo el arreglo. Este es el 0, me refiero al arreglo que llegó acá, todo el arreglo, byte por byte. Entonces va a decir lo siguiente, ojo, y eso es lo interesante de Ross, que es orientado a expresiones. Esto es una expresión que va a hacer algo. Ahora sí va a tener sentido porque no usar la palabra return. Ojo con esto. Entonces aquí le estamos diciendo que haga un if. Si ese elemento que llegó acá, el contenido de este señor, por eso el asterisco, tiene de código mayor o igual a 20 y menor o igual a 7e, estos son los rangos en la tabla ASCII de los caracteres que se pueden imprimir, es decir, todo carácter que aparezca aquí, que no sea un puntito, tiene un código ASCII en este rango. Entonces son caracteres que se dejan imprimir. Entonces le estamos diciendo acá, entonces que me devuelva ese valor, pero como un carácter. Entonces en esta variable, en esta cadena se adiciona ese carácter. Y si no, entonces que me adicione el carácter punto. Entonces mira que por eso es importante no usar ese retorno, orientado a expresión. Entonces de nuevo, él coge un elemento, un byte que llegó por ese arreglo, recuerden que lo que llega acá es un arreglo, verifica el ASCII, si es un carácter imprimible, entonces lo adiciona, push, a la cadena como carácter. Y si no, adiciona un puntico. Ya está, así es. Luego utilizamos otro write en el mismo T, bien, pero ahora le decimos que dejando 2
en hexadecimal, entonces son estos dos, ¿sí ven? Estos dos son este 2 que está aquí, y la X se refiere en hexadecimal, entonces cuando hay que imprimir algún número, mire acá, va a estar en hexadecimal. Aquí, por ejemplo, está en minúsculas, acá estaría en mayúsculas, si yo le pongo aquí minúscula, pues saldría tal cual como está acá, te lo voy a dejar en mayúsculas simplemente para que vea la diferencia. Y se imprime el carácter que llegó. Muy bien. Vamos a ir contando más 1, o sea que está ahí, que está acá, este contador arrancó en 0 y ya imprimió un carácter. Si ese carácter es divisible por 16, quiere decir que ya imprimió 16, entonces ¿qué va a hacer? Va a imprimir la cadena, esta cadena que se fue construyendo acá, que sería esta del frente, hace un enter y me coloca el siguiente valor que está aquí, que es el valor de I, y vuelve la cadena a 0. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, eso es, digamos, era la parte más complicada de explicar, pero ya está. Listo. Y el OK. Ah, bueno, algo que se me olvidaba explicar es lo siguiente. Esta función, aquí yo nunca la voy a explicar en otro video, ella retorna un resultado. Entonces el resultado puede ser que falló o que es un OK. Entonces como si yo, mira acá, si yo aquí coloco punto, siempre lo hemos hecho, ¿no? Punto, así, un war, bueno, y le ponemos los paréntesis, pues quiere decir que si hay un problema, pues se aborta la aplicación, ¿no? Ahora no. Ahora lo que le estoy diciendo es, mire, lo que suceda, usted, si hay un problema, pues lo retorna a quien llamó esta función y el otro se encargará de hacer el manejo del error. Y si no, al final le retornamos un OK. Entonces esta función es el manejo de errores de esta manera, ¿cierto? No aborta ni nada como todo lo que hemos hecho, simplemente es, si todo sale bien, retorna OK, y si no, pues con este señor le devuelve el error a la función que le invocó a él. En este caso, pues sería este print fue el que la invocó y ahí pasaría algo. Bueno, muy bien, ya está. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría simplemente hacer esta función de leer. Y la función de leer, pues es así más pequeñita, pero tiene un detallecito que quiero explicar. Entonces, función de leer, función que lee el primer bloque del disco duro, master boot record, parámetros, disco, referencia al nombre del dispositivo a leer, en este caso esta es la referencia. Retorna los datos del primer bloque del disco como un arreglo de enteros sin signos de 8 bytes. Entonces, ¿cómo se hace? Miren, acá está. Nombre de la función, leer MBR, es una referencia a un str, que es el nombre, retorna un arreglo, miren que está entre corchetes, de enteros sin signo. ¿De qué tamaño? De 512 bytes. Ojo con esto. Vamos a declarar una variable llamada MBR, mutable, que es un arreglo de 512 bytes. Listo. Y de una vez la inicializamos con 0. Y tiene que estar inicializada para poder utilizar este comando que está aquí a continuación. Bueno, luego le decimos a ROS que vamos a abrir ese archivo que le decimos. ¿Cuál? El dispositivo SDAB. Entonces lo abrimos. SDB. Lo abrimos aquí en este Open. Si hay algún problema, ya sabemos qué pasa con esto, ¿cierto? Se aborta y chao. Listo. Si no, entonces él viene acá. Pero acá debo aclarar algo. Esta operación que voy a hacer acá se considera insegura. Pero es la única forma que conozco de hacerlo. ¿Y es cuál? Ross me dice, bueno, yo puedo coger de ese disco, puedo coger lo siguiente, puedo coger este byte, esta variable que es un arreglo de bytes y convertirla en un arreglo mutable de enteros de 8 bits y esto lo necesito ahora, por eso lo estoy poniendo aquí en este momento. Entonces lo vamos a hacer esa conversión. Listo. Le decimos que es de 512 bytes, entonces listo. Cuando le decimos al disco acá que lea exactamente este buffer, él va a coger toda la información y la graba allí, sin problemas. Pero, ojo, lo estoy haciendo así porque en la versión 2 esto va a tener más sentido. Por ahora, dejémoslo así un momentico. Y no le coloco el retorno, ya sabemos por qué es orientado a expresión, vamos a retornar el valor del MBR. ¿Sí? Entonces este arreglo de enteros sin signo de 8 bytes va a quedar con todo el contenido que se leyó, leer exactamente este buffer del disco. Entonces él lee el buffer, pero el buffer está mapeado, digamos, en esta variable y ya quedó todo listo. Eso es muy importante. Ahorita que veamos el caso más grande en la versión 2, pues va a quedar más claro que lo que estamos haciendo ahí. Entonces, de nuevo, estamos diciéndole al que lea del disco, léame exactamente el tamaño de este buffer. Este buffer es de este tamaño, pero él está mapeado sobre esta variable, MBR, entonces le pasamos aquí. Entonces, lo que él lee acá queda de una vez guardado en esta variable, que es un arreglo también de 8 bits, no hay problema. Ahora va a tener más sentido. Bueno, si esto está bien, entonces vamos a mirar, vamos a borrar la pantalla.
y vamos a ejecutarlo. Pero ya sabemos que lo tenemos que ejecutar. Bueno, primero lo tenemos que compilar. Primero. Compilar read versión 1. Enter. Y eso es. Y no lo podemos ejecutar así solo porque ya sabemos que todo lo que tiene que ver con las particiones pues tiene que ser el root. Pero si yo lo hago, pues eso se va a abortar allí. Permiso denegado. Entonces vamos a decirle sudo./read. Y ahí lo tenemos. Entonces esta salida, ojo que está en mayúscula, mira aquí. Esta salida es exactamente, aquí por ejemplo en esta se imprime un renglón más, es lo mismo que utilizar el otro comando que vimos hace un rato, ¿vale? Aquí lo ponemos, enter, y hace lo mismo, ¿cierto? Exacto. Bueno, este es del A, es del B. Entonces, este señor, esta salida que está acá, es la del comando de Linux, xdd del B. Y este otro comando que acabamos de hacer, hace lo mismo, vean lo que ahí se vio, hace lo mismo, pero utilizando nuestro desarrollo en ROS. ¿Listo? Bueno, es muy importante que esté claro lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Acabamos simplemente de decirle a ROS que vamos a crear una estructura llamada block byte, le enseñamos cómo es que se imprime eso, ya sabemos, imprimiendo el número el desplazamiento, imprimiendo, hay que ir creando una cadena, si es imprimible, pues se saca el carácter y se un puntico, y acá se va imprimiendo en hexadecimal, ¿cierto? Y después se imprime la cadena cuando llegamos al final. Y con eso ya listo, ya podemos usar el print y decirle imprima eso y no hay problema. Y la función pues que nos lee. Entonces vamos a hacer la segunda versión para terminar pues el video. Listo. Entonces la segunda versión es un complemento de la que acabamos de hacer, pero ahora nos va a coger toda esa información de esos bytes y nos los va a interpretar diciendo en qué ve la información que vimos ahora, el flag de boteo, la firma, ¿cierto? Dónde comienza, dónde termina, todo eso. Entonces, programa 2, programa que lee e interpreta la información del primer bloque del MVE. ¿Listo? Bueno, ahí está el comando también para que nos quede claro. Aquí necesitamos los mismos, ya podemos ir más rapidito. File, read y todos los elementos. Aquí necesitamos uno que no aparecía ahora. Ahora, mucho cuidado con lo que va a pasar acá. Nosotros ya vimos que, vamos a poner la imagen acá, estamos hablando del MBR, entonces me devuelvo esta, que esta estructura del MBR tiene 3 partes, ¿cierto? Y la segunda parte en realidad tiene 4, y esta sería la estructura de una partición. Entonces vamos otra vez al código. Entonces lo que vamos a hacer acá es declarar una estructura, aquí está, ya voy a explicar esto, una estructura llamada partición, que tiene que 8 para el boot, 3 de enteros sin signos para el HDS inicial, 8 para el ID, 3 para el HDS final, un número de 32 bits para el LBA y un número de 32 bits sin signo para los bloques. Veamos el dibujo. Eso no es más que esto que está aquí, véalo acá. Entonces vamos a correr acá un poco, vamos a ver si me deja ver esto más fácil. A ver, no importa que no se alcance a leer, pero es así. Entonces aquí lo tenemos. Este flag de boot es este. Entonces si dice U8 es solo un cajoncito, un byte. CHS inicial son 3, véalo aquí, 3 sin signo de 8 bits. Aquí está otro, estos son otros 3, estos son 4, porque un entero de 32 son 8 por 4, 32, aquí están 32 y aquí están los otros 32. Y es sin signo porque estamos hablando de tamaños y desplazamientos. Perfecto, entonces ya está declarada la estructura que necesitamos. Ahora, esto que está acá, hay que tener mucho cuidado con él. Esto que está acá es necesario para poder hacer esto del MBR, pero solo utilícelo cuando sea obligatorio, es decir, cuando lo que usted está desarrollando necesita utilizarlo. Si no, no lo utiliza. Bueno, esto está relacionado con garantizar pues la forma de, aquí está, garantiza que su diseño de memoria esté en el orden en que se declaran las variables. Y yo necesito que eso esté en orden porque esa información está grabada en ese orden en el disco. Entonces, si yo no lo pongo eso, pues ROS puede optimizar o hacer algún tipo de cosa allí y no me va a leer las cosas correctamente, al menos no como las necesito, ¿cierto? Usted podría hacer su programa que lee y escriba sin esto y son sus datos y no hay problema. Pero esto está grabado de esa forma. También esto tiene que ver con la alineación, bueno, unos datos de arquitectura que no quiero entrar en detalle ahora. Pero es importante, para que nos funcione este programa necesitamos ponerlo, pero no lo utilice si no lo necesita, si el programa no lo requiere, ¿listo? Es una aclaración importante. Si no lo pone, pues no nos va a leer correctamente la información. Él no marca error, pero no lo va a leer correctamente. Bueno, entonces, además de esa estructura,
necesitamos definir otra estructura que es la del MBR. Entonces, ahora sí se van a dar cuenta la importancia de enseñarle a Ross cómo imprimir los tipos de datos. Mire que nosotros vimos eso en un video anterior por allá y pareciera que hacer todo eso para no poner dos puntos de interrogación. Ahora ya tiene sentido porque yo puedo tener ciclos, decisiones e imprimir las cosas más interesantes. Si vieron cómo salió ahora. Entonces ahora vamos a crear otra estructura llamada MBR. Recuerden que el MBR es ese que tiene tres partes, el código, la tabla de particiones que son 4, o sea, esta está 4 veces, y la firma, que son 2. Entonces ahora lo que le vamos a decir a Ross es cómo va a imprimir cuando llegue un elemento tipo tabla de partición y cómo va a imprimir cuando llegue un elemento del MBR. Y ya podemos decirle simplemente imprima y va a salir todo bien interesante. Entonces ahí es donde cobra sentido todo eso. Muy bien, entonces ya sabemos el elemento pues que necesitamos, este lo voy a copiar acá, este lo acabé de explicar, lo del bloque es el mismo, no hay problema con eso. Y ahí donde está el elemento block byte, ¿cierto? Que es este. Lo acabé de explicar hace un momento, exactamente lo mismo, no cambió nada, ¿cierto? Para poder imprimir los arreglos de byte, ¿cierto? Completos. ¿Qué nos falta hacer? Decirle a Ross cómo tiene que imprimir el MBR y cómo tiene que imprimir la partición. Y ya, terminamos. Entonces vamos a hacerlo despacio. Vamos a decirle, bueno, ¿cómo es que usted va a imprimir una partición? Entonces simplemente pareciera largo, pero pues no es complicado, es simplemente decirle, mire, cuando le llegue un elemento de partición, esto es obligatorio, ¿cierto? Así me obliga a ponerlo, va a ser lo siguiente, va a escribir en T lo siguiente, el primer boot, aquí me lo va a poner, dejando dos espacios en hexadecimal, una rayita, luego tres valores, o una rayita con un espacio acá, otro, una rayita, y acá, ojo con esto que es muy interesante, yo le digo, bueno, resérveme 15 espacios para imprimir el LBA y 15 para imprimir los bloques, pero alineado, esto quiere decir alineado a la derecha. ¿Listo? Ya voy a mostrarles qué quiere decir eso. Entonces yo puedo tener a la derecha, puedo tener a la izquierda o lo puedo tener centrado, ¿cierto? Cosa que no había visto en otros lenguajes, pues ahí ya lo tiene. Listo, ya está. Entonces lo quiero a la izquierda. Y simplemente pongo pues todos los datos de la estructura que vimos aquí arriba, ¿no? Todos estos datos, el boots, HS, todos estos datos yo los quiero imprimir así en forma de una tablita. Entonces sale aquí en una tabla, en una fila, me va a colocar el boot, los tres del CHS, el ID, los tres del H final, el LBA y el bloque. O sea, el largo simplemente por eso. ¿Por qué me está diciendo? ¿Por qué tengo que encerrarlo diciéndole que esto es inseguro? Él me obliga por estos dos valores de 32 bits que están aquí, ¿cierto? Pero pues eso es una obligación de él. Si yo lo quito, el compilador me va a decir, no, usted tiene que poner ese inseguro allí. Pero ya es una restricción de Ross ahí. Y ya vamos a terminar. No nos falta sino decirle a Ross cómo se imprime una tabla de particiones. Pero entonces, ojo que es lo interesante. ¿Por qué es interesante hacer esto? Porque cuando yo le diga, bueno, cuando le llegue una tabla de particiones, yo quiero que me escriba el título, tabla de particiones, quiero que me coloque aquí, mírelo acá, utilizando lo que vimos en la versión 1, block byte, la parte del código, mire, recuerden que el MBR tiene tres partes, entonces yo digo, la parte del código yo quiero que me la imprima así en hexadecimal, con los ASCII, todo bien. Luego me va a imprimir estos títulos, bueno, aquí está, write, y luego me va a imprimir, aquí ya no necesito un save, ¿sí? Me va a imprimir aquí, la tabla de partición 1, la 2, la 3 y la 4, aquí están hacia abajo. Y yo ya no le tengo que explicar cómo, porque esto él ya lo sabe hacer aquí arriba. Lo va a imprimir de esta manera, así de fácil. Y aquí iría la firma. Firma y los dos valores. Y terminamos. Solo nos faltaría hacer la función principal, que es la que nos va a leer. Bueno, falta un detallecito, sí, que se me ha olvidado. Y es lo siguiente. Un pequeño cambio en la función de lectura. Entonces aquí voy a leer, leo lo mismo y le digo que lo imprima. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio está en la función de leer. La función de leer tiene un cambiecito, es que ya no me va a devolver un arreglo, sino un elemento de la estructura. Entonces ahora sí tiene más sentido esto. Yo digo acá una variable, recuerden la versión 1, ¿no? En la versión 1 teníamos que devolver un arreglo de enteros en signos de 8 bytes, lo inicializamos de esta manera. Ahora lo hacemos es así. Yo declaro una variable de tipo MBR, que es la estructura que vimos arriba. Para Ross es inseguro también inicializar esa estructura en cero, entonces esto lo que me hace es garantizar que todos los campos de esa estructura están en cero. Abrimos el archivo, es lo mismo que está allá, observen acá, exactamente lo mismo.
solo que aquí pues inicializamos el arreglo, pues aquí inicializamos la estructura, ¿sí? Acá con esta línea yo determino cuál es el tamaño de esa estructura, pues puede haber puesto aquí 512 bytes, como ya se sabe, ¿cierto? Pero pues lo podemos hacer para explicar otra forma de hacerlo. Yo le digo a Rod, dígame cuál es el tamaño de esa estructura, pues debe ser 512 bytes, y si lo verifica, lo imprime, bien. Ahora sí, miren, ¿qué le digo yo acá? Que en esta variable va a quedar mapeada sobre la estructura, sobre esta variable de tipo estructura. Entonces, cuando él lea aquí con esta línea, todos los bytes de ese bloque de una vez quedan almacenados en la estructura. Retornamos la estructura y cuando le decimos aquí, imprímame la estructura, ya automáticamente sale toda la información. A ver, vamos a correr eso, mira. Eso suena muy mágico, pero vamos a ver si es verdad. Vamos a decirle ROS, read versión 2. Todo bien. Vamos a ejecutarlo, ya sabemos con root. Y mire lo que sucede, versión 2. Esto es la belleza de haber sobrecargado todos esos comandos, ¿cierto? Sale el título, sale el desplazamiento, la representación en hexadecimal, la representación en ASCII, sale los otros títulos, sale aquí el boot, no activamos ninguno, ¿no? El CHS inicial, el LBA, mira que ahí está el BL83, lo mismo que vimos ahora rato, la firma, el LBA, aquí está justificado a la derecha, de los 15 caracteres y la cantidad de bloques, dependiendo del tamaño que hayamos seleccionado. Entonces, todo esto se hace de manera automática cuando usted dice print. Claro, para poder hacer esto, entonces tuvo que enseñarle cómo es que se imprime un elemento de tipo MVD, que era todo esto que está aquí. El título, bueno, aquí está. Primero sale el título de tabla de particiones, bueno, aquí está. Luego se imprime, este blog ya sabe que lo imprime de esta manera, solo la zona del código. Luego aparece un título, y luego aparece la información de la tabla y ya él sabe cómo se imprime cada una de las particiones. Esta sería la primera fila, esta primera fila es esta, y luego la siguiente, y este señor le enseñamos a imprimirlo aquí arriba, donde me lo va a imprimir con estas rayitas. Entonces eso es lo interesante. Puede parecer complejo el código, tal vez, pero lo interesante es que usted puede ir encapsulando, ir enseñándole a Ross cómo imprimir cada uno de esos elementos y su programa puede ir creciendo. Y al final termina con un código muy legible. Léame aquí esto, imprímalo. Y ya es solo ir cómo lo está imprimiendo. Bueno, yo les pido que practiquen, que vean esto. Puede parecer algo complejo de momento, pero mucho tiene que ver con la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, estas del lenguaje, ¿cierto? Me pide ahí una estructura, podría hacer una macro que ocultara toda esta complejidad sintáctica del lenguaje, pero bueno, así lo hicieron y simplemente podemos basarnos en este video para hacerlo. Siguiendo una estructura similar, es decir, declarando las estructuras de datos necesarias, así como aquí hay dos. Para el GPT, ustedes podrían desarrollar el código que le da el sistema de GPT. Debo aclarar de que hay módulos externos o externos que se pueden instalar para hacer la misma actividad que acabamos de hacer. No sé si han notado que yo siempre utilizo la librería estándar y trato de, por ahora, de no usar ninguna librería externa, no uso Cargo. Más adelante, en otros programas, pues ya lo empezaremos a utilizar, pero por ahora no. ¿Listo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya quedado muy claro que lo que vimos en este video fue el tipo de particionamiento, el MVR, del GPT, hicimos la práctica en VirtualBox y luego desarrollamos una aplicación que nos muestra cualquier bloque del disco duro, en este caso el primero nomás, pero se puede hacer para que lea cualquiera, en hexadecimal y en ASCII, y luego vimos cómo se puede interpretar esa información utilizando unas estructuras de datos. Bueno, muchas gracias, les agradezco por los likes, los comentarios y espero que les esté gustando el curso. Un feliz día y buenas noches.